Muy buenos días a toda nuestra comunidad de la Universidad de Investigación e Innovación de México. Es un agrado poder iniciar una semana, un día lunes en particular, con una gran ponencia donde cada uno de nosotros vamos trabajando. Vamos a... Quiero mostrarles a ustedes parte de nuestra universidad. Soy el doctor Ignacio Landeros Moreno, académico internacional, además moderador invitado para esta gran ponencia. Dentro de mis programas o dentro de mis formaciones académicas tengo un doctorado en el ámbito de la administración y también en los ámbitos relacionados con medio ambiente e innovaciones de ese tipo de tecnología. Atingente a esta situación, nuestra universidad, la Universidad de Investigación e Innovación de México, ofrece también a nuestros estudiantes localizados en diversas ciudades, diversos países de Sudamérica, estos portfolios de programas académicos maravillosos, entre ellos el doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, el doctorado en Economía y Finanzas y el doctorado en Dirección de Proyectos. Cada uno de estos muy propios y particular para la realidad y el contexto regional de nuestros estudiantes que están en más de 16 países en este momento. También nuestra maestría en Educación y Tecnología Digital, Gerencia Hospitalaria y la maestría en Dirección y Gestión Educativa. La plataforma de la red Alumni también tiene varios de nuestros de ámbitos que son muy importantes para nuestros alumnos. Dentro de ellos está NextMind, con ciclos de conferencias internacionales, Synapsis también, Quizmaster, que es un juego de conocimiento con futuro, que son conferencias propias de nuestra comunidad Wix, InnoLab, que tiene que ver con la capacitación en competencias académicas, permanentemente desarrollando, y Next USIS, que tiene que ver con la promoción de la cultura científica, lo que vamos a ver hoy precisamente con nuestro expositor. Las preguntas se van a realizar al final de esta actividad para no interrumpir a nuestro exponente, a quien tengo el gusto de presentar con esta importante temática, que es la formación de normalistas en herramientas tecnológicas para prácticas pedagógicas efectivas. Y me refiero al maestro Johnny Fabián Bonilla Carvajal, a quien damos una cordial bienvenida para que el maestro también aperture su micrófono, su cámara y pueda compartir con nosotros su presentación. Maestro Bonilla, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por compartir generosamente este importante tema y quedamos a disposición suya para escucharlo y poder también recabar y aprender más de lo que usted tiene que comentarnos como investigador Wix. Gracias, maestro. Gracias, muy buenos días para todos y todas las personas que se conectan. Bienvenidos a este importante espacio y a este intercambio de experiencias, diría yo, porque lo más seguro es que cuando yo termine de hablar, muchos querrán expresar algunos puntos de vista o sus experiencias. Entonces, en el conocimiento, pues considero que estos espacios, cuando uno llega de ponente, le permiten es intercambiar ideas. Voy a permitirme compartir mi pantalla con la presentación para que vayamos dando inicio. En este ámbito y en este espacio, pues la idea es poder que hoy dialoguemos sobre la formación de normalistas en herramientas tecnológicas para las prácticas pedagógicas efectivas. Vamos a ir avanzando y quiero contarles que mi nombre, como lo acaba de expresar el doctor, es Johnny Fabián Bonilla. Tengo una formación en educación, soy especialista, tengo experiencia en dirección de centros educativos y procesos pedagógicos. Y nos hemos preocupado por la innovación, en el marco de que la innovación
nos puede llevar a la transformación de muchos espacios y de muchas acciones que a diario se dan. Steve Jobs dice que la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Y les voy a dejar esa frase ahí para que arranquemos. Tenemos 4 estaciones de trabajo, vamos a arrancar con este índice, vamos a hacer un primer momento de acercamiento, vamos a tener un momento de fundamentos. En el acercamiento les voy a contar algo de la introducción, el planteamiento de este problema y otras particularidades como los objetivos. Luego vamos a entrarnos en los fundamentos, donde vamos a conocer un poco sobre las posturas y antecedentes que rodean la temática. Y luego vamos a ir a conocer más sobre los normalistas y las normalistas con la contextualización y las propuestas. Y finalmente vamos a ir a la gran conclusión que queremos hoy presentarles y algunos avances en los que hemos empezado. Bien, nuestro primer componente se llama acercamiento. Entonces, sucede que eh, se da en diferentes contextos la formación de los normalistas, pero hay una preocupación sobre cómo los normalistas se están articulando con las herramientas tecnológicas, porque el mundo está cambiando y la tecnología va avanzando rápido, rápido. Hoy encontramos inteligencias artificiales que te pueden sostener una conversación, que te pueden tratar de explicar un tema, hay videos o puedes tú diseñar tu propio video. Entonces se vuelven elementos de la vida cotidiana. Hoy tú le puedes decir a tu celular sin necesidad de mirarlo qué hora es, ¿sí? O decirle a un dispositivo enciende la luz, apaga la luz, reproduce una canción, dame las noticias más importantes del día. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Cómo se están articulando estas acciones a las aulas de clase? ¿Cómo los normalistas llevan eso a las aulas de clase? Y más allá, cómo los normalistas se forman sobre esos asuntos, sobre esas temáticas, para transmitírselo a las nuevas generaciones. Entonces, de esa manera, vamos a encontrarnos hoy con el planteamiento del problema. Entonces, los normalistas son los futuros maestros, y ya les voy a contar un poquito adelante cómo es la formación de un normalista. Entonces, los normalistas son los y las normalistas son los futuros maestros que se preparan para enseñar en el sistema educativo, pero se enfrentan hoy a una problemática en la que nos hemos adentrado. Y es que no hay acceso a muchas de las herramientas tecnológicas, ¿sí? Y dentro de su proceso de formación, es decir, en la formación de los normalistas, no hay un currículo que incluya al mismo tiempo los avances que hay en materia tecnológicos. Entonces, ¿cómo así? Nos encontramos a entrarnos en el campo, al entrarnos en la observación, en la participación, que los normalistas en formación, pues su currículo sí contempla el uso de las TICs, pero se va a que puedan manejar herramientas muy sencillas como la ofimática, para pasar las notas, para escribir algunos textos, para narrar en sus diarios de campo lo que viven, pero el currículo no lo forma de manera tal que se articulen unas competencias propias como que puedan hacer uso completo de toda la herramienta, como las inteligencias artificiales, como poder llevar sus clases fuera de lo tradicional y hacerlas más dinámicas, o en muchos espacios veíamos que los docentes les decían, no, ni siquiera mis estudiantes normalistas, o sea, el formador del maestro de los normalistas, les decía, no, no pueden utilizar sus celulares. Cuando hoy en día podemos compartir un link estando presentes en la clase y decirles, vamos a seguir los pasos, o vamos a tener esto y lo vamos a ir haciendo poco a poco. Vengan, les comparto el muro y en ese muro vamos a hacer una lluvia de ideas. Entonces, veíamos que no hay ese uso, sino que era un uso más de lo que ya está, de ven, acerquémonos aquí, no, no,
no saquen sus celulares, todo el mundo en silencio, escúchenme nomás. Entonces, en ese currículo no hay elementos como esos. Por lo tanto, si no está en el currículo, pues ahí está en parte del problema, no hay una formación en esas competencias y los formadores de los normalistas tienen una resistencia a ese cambio, a que no se lleve más allá, a que no se incluya aquello, de alguna manera podríamos decirlo en una palabra como se sataniza el uso de las tecnologías, que durante, por ejemplo, la pandemia se utilizó muchísimo, todos tuvimos que ver clase a través de los medios digitales, conectarnos a las plataformas, grabar, transmitir, todas estas partes. Pero hoy en día, a pesar de que se demostró que necesitábamos vivir más, hacer más uso de las herramientas y el uso de la tecnología para los procesos de formación, pues hay una resistencia al cambio. Hay quienes dicen, no, si no están aquí sentados, si no sacan la fotocopia del libro, pues no lo has leído. Cuando tú puedes hoy en los dispositivos leerlo, subrayarlo, ir sacando las ideas, ¿sí? O inclusive hay estudiantes que no lo leen, cogen el PDF, lo cargan en una plataforma y efectivamente puede pasar que les salga el resumen o un mapa mental, un video inclusive pueden hacer. Entonces, hay como esa resistencia a ese cambio y esa resistencia a usar las tecnologías hace que los formadores de los normalistas aumenten una brecha, se genere un camino distante entre el formador y quien se está, y el educando, porque el formador, el educando ve cómo la sociedad avanza, avanza y tiene, y ve en otros escenarios donde hay uso frecuente de las tecnologías y la constante, pero su formador no quiere adentrarse en eso, entonces genera un poco de distanciamiento, aumenta esa brecha y por supuesto pues un tema problemático que es esa perpetuidad del tradicionalismo. Entonces, en base a eso, nosotros hemos adentrado en ese planteamiento del problema, detallando esas problemáticas articuladas. Entonces, pensamos en cómo consideran los normalistas en formación que se deberían formar sobre las herramientas tecnológicas e innovadoras para fortalecer su capacidad y mejorar las prácticas pedagógicas efectivas en el aula. ¿Sí? De esa manera, eh, la inquietud es empezar a analizar la visión de los normalistas y empezar a generar unas propuestas, unas dinámicas que puedan permitir que efectivamente pues se dé un fortalecimiento, haya un interés por las competencias tecnológicas y por inclusive llegarse a incluir dentro de su currículo. Lo primero que hicimos, pues, por supuesto, fue analizar todo ese tema. Vamos a un poco a los fundamentos, este capítulo o estación que llamamos los fundamentos. Aquí podemos ver una imagen de la Escuela Normal Superior de Popayán, para que se hagan un poco a la idea de cómo es la institución. Hay unas posturas en el contexto actual de la educación eh, sobre la formación de los normalistas, porque los normalistas no se forman igual a los licenciados, es un currículo diferente. Entonces eso hace que Pineda desde el 2020 venga planteando también la necesidad de preparar a los futuros docentes que sean competentes en el uso de la tecnología en el aula y que sea evidente el uso de la tecnología. Porque algunos docentes dicen, yo le envío un correo a mis estudiantes y ellos lo leen y les digo que la clase era a las 8, perdón, que la clase era a las 8, pero que se corrió a las 8:30 y ellos llegan a las 8:30. Pero ese no es el uso de la tecnología al que nosotros queremos.
Lo que nosotros buscamos es que la clase incluya elementos tecnológicos que podamos usar en toda la clase, sino que no solo por momentos, sino durante toda la clase, que sea un apoyo y que sea situaciones que le ayuden a abrir más el pensamiento al estudiante, a quien se educa, pues que abra un poco más el pensamiento, que tenga más acceso a la universalidad de ese conocimiento, ¿sí? Y que al mismo tiempo, pues pueda con sus colegas, entre pares, ¿sí? Intercambiar ideas, que es lo que Sánchez y López pues empiezan a enfatizar, que haya un aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, entre los pares y entre las escuelas normales superiores, ¿sí? Para que se retome la capacitación docente y se pueda influir. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente se influiría sobre los normalistas que se están formando en el momento, sino también en los formadores de estos normalistas. Entonces, empezar a reducir esa brecha es una postura importante que se viene planteando con mucha fundamentación en el tema, ¿sí? Y acortar todas esas barreras que enfrentan en su formación. Entonces, si bien es cierto, es necesario que el normalista pueda manejar un papelógrafo y escribir con su marcador y su letra permita transmitir la idea y el conocimiento que quiere transmitir o el dato que quiere transmitir, pero también el normalista debe estar en la capacidad de utilizar perfectamente una pantalla, un video bien, las presentaciones dinámicas, llevar un video para demostrarle a su clase cómo funciona, eh, hacer su clase a través de una plataforma, ¿sí? Que, de manera tal que esas barreras existentes pues se rompan y pueda ser, hayan muchas facilidades. Entonces, Martínez 2022 plantea eso, ¿no? Que a pesar de que hay unas barreras, pues se empiecen a cortar por las oportunidades que ofrece la tecnología. Entonces, toda esa trazabilidad es la que se quiere dar. ¿De qué manera? ¿De qué manera la asumimos y la retomamos? Y es que se formen, se capaciten a los formadores de los normalistas afiancen esos conocimientos también y los puedan llevar efectivamente al aula y al mismo tiempo esa experiencia entre la formación de los formadores de los normalistas se transmita a otras instituciones educativas, a otras escuelas normales superiores. En el departamento del Cauca, muchas veces la escuela normal superior o las escuelas normales superiores, hay 5 en el departamento del Cauca, acá en Colombia, comparten, hacen encuentros de experiencias pedagógicas y las comparten, y eso ha generado que se genere cierto conocimiento o ciertas experiencias que después se socializan con otras instituciones educativas. Hoy en día la Secretaría de Educación contrata a la normal superior para que forme a los docentes de otras instituciones educativas que no son escuelas normales superiores. Entonces, y al mismo tiempo que se hace eso sobre los proyectos ambientales, sobre los proyectos comunitarios, pues que se hagan proyectos que involucren la innovación y la tecnología. En esa materia, indagando un poco sobre los antecedentes, en México se puede encontrar que se realizó algo muy cercano y que es donde se examinó el impacto de la integración de las tecnologías en la formación de los docentes de las escuelas normales superiores, ¿sí? Se adentraron en ese proceso de poder ir revisando y que efectivamente les pudo o les dejó ver cómo era importante la formación de los docentes, no solo de los normalistas, sino de los formadores de los normalistas. Y en Colombia, un estudio importante realizado por Pérez y Rodríguez en el 2022 retomó como la percepción de los estudiantes sobre el tema, ¿sí? Sobre los estudiantes de las escuelas normales superiores, y era cómo ven su preparación en el uso de la tecnología educativa, ¿sí? Y que
reunieron grupos focales, hicieron ese tipo de preguntas para poder adentrarse y saber qué pensaban ellos. Y parte de eso se ve reflejado en las situaciones problemáticas, donde eh, hay un currículo que no integra la preparación en el uso de la tecnología educativa. Bien, vamos a ir con la contextualización. Nos va, vamos a contar un poco más. Les decía yo hace un momento que les iba a contar que era un normalista para las personas que se conectan y dicen, bueno, pero ¿qué es un normalista? Resulta que existen instituciones educativas que tienen enfoque, por ejemplo, técnico, agropecuario, matemático, pero las normales superiores tienen un enfoque pedagógico, de manera tal de que cuando el joven o el adolescente se gradúa, llega al grado 11, recibe su título de bachiller académico con énfasis en educación y pedagogía. Eso va directamente relacionado con el currículo de estos chicos. ¿Por qué? Y de estas instituciones educativas que han transformado su proyecto educativo institucional. ¿Y eso qué implica? Que reducen las horas de las otras materias y ven un componente pedagógico, donde los jóvenes y los adolescentes que llegan a la escuela normal superior entienden, ¿sí?, que se preparan para ser futuros maestros, que puede recibir toda la formación para ser futuro maestro, para ser un docente, ¿sí? Entonces, desde grado primero hasta el grado 11 y por supuesto luego el programa de formación complementaria, ya les voy a hablar un poco sobre el programa de formación complementaria. Estos niños, niñas llegan a primero, a segundo, a tercero y se les empieza a decir, bueno, es que aquí formamos los futuros maestros, ¿sí? Vamos a formar normalistas porque vamos a formar los futuros maestros. De manera tal que va en ese transcurso, van aprendiendo elementos pedagógicos, van vivenciando la didáctica, porque dentro de ese componente pedagógico se manejan elementos como la didáctica, la lúdica, la recreación, ¿sí? Para que puedan ir formándose en competencias propias de los docentes. También se conoce mucho sobre los pedagogos, porque de sexto a 11 se adentra un poco más en la teoría. Entonces vamos viendo con los jóvenes en sexto, séptimo, noveno, décimo y 11, la pedagogía, las posturas teóricas y cómo se pueden llevar al terreno, ¿sí? ¿Cómo se puede llevar a la clase? Venga, muchas veces uno les dice, yo fui docente normalista 5 años, y entonces uno les decía, bueno, vamos a hacer una dinámica y cada uno va a, vamos a jugar y van a sacar de esta recipiente un pedagogo, ¿sí? Con una frase. Y con esa frase vas a preparar una clase o un juego y lo vas a hacer con tus compañeros, ¿sí? Entonces, entre pares empiezan a experimentar, empiezan a adentrarse. Algunos dicen, no, profe, yo no quiero ser normalista, yo no quiero ser docente. Pero otros dicen, me gustó mucho, yo quiero seguir, yo me siento muy bien enseñándole a los demás, vio que todos participaron y todos jugaron y todo. Entonces, como lo vemos aquí, en estas dos imágenes que son muy importantes, ¿sí? Hay una maestra compartiendo con los chicos, enseñándole a los chicos, pero también hay una estudiante enseñándole a otro estudiante, ¿sí? Entonces, eso hace parte del quehacer normalista, para que se proyecte hacia allá. Y además se genera un sentido eh, de mucha pertenencia con el quehacer docente, con el ser maestro, porque has visto de primero a grado 11 esa semilla
Claro, que te colocan desde los primeros grados hasta llegar a 11, tú ya encuentras un estudiante en grado 11 que te habla perfectamente sobre lo que es la pedagogía, la lúdica. Entonces, eso se da en el campo eh, de la educación de los normalistas de esa manera. Cuando llegan al grado 11, pasan al programa de formación complementaria, ¿sí? Aquí vemos estudiantes del programa de formación complementaria que mucha gente lo conoce por acá como que hacen el 12 y el 13, pero son 4 semestres adicionales que hacen una vez se gradúan de grado 11, que son 2 años, y que le permiten ahora sí recibir su título de normalista. Entonces, en grado 11, bachiller, eh, con profundización en el campo de la educación y la pedagogía, y después de hacer estos 4 semestres recibe su título de normalista, que en materia de concurso docente se equipara con un licenciado. Está al mismo rango de un licenciado egresado de cualquier universidad, ¿sí? En materia del concurso docente, ¿no? Y en el escalafón, ¿sí? Hablamos de que los normalistas están en el mismo nivel de los licenciados egresados. De esa manera, entonces, ya que conocen las particularidades de los normalistas, es cómo ellos ven el uso de la tecnología en su quehacer. Entonces, ¿qué sucede con muchos de estos normalistas y de estos maestros en formación, les decimos nosotros? Eh, y es que ellos plantean que efectivamente hay una situación sobre el poco uso de la tecnología. Si ustedes revisan las imágenes que vemos acá, no hemos involucrado muchos elementos de la tecnología y las aulas no cuentan con todo el equipamiento que podría ser que facilite los aprendizajes con el uso de la tecnología, ¿sí? Entonces ellos plantean eh, muchas frases, pero las retomamos en este resumen que podemos ver, y es que inicialmente casi no hay recursos ni computadores. Ellos no pueden acceder mucho a esa formación porque casi no hay recursos con qué recibir la formación. Hay profes que no pueden manejar los equipos. Entonces nos decía un chico, es que el profesor a veces no puede ni conectar el video BIN. Entonces él por eso no le gusta traer el video, no le gusta pedir el video BIN porque no lo puede utilizar, ¿sí? Nos vemos, no vemos clases como de IA, inteligencias artificiales, o elementos así, aunque ahora se puede hacer muchas cosas como videos e instructivos para los niños. Sí, no ven una clase que involucre este tipo de herramientas, sino que ven clases que involucran herramientas como la ofimática y cositas más sencillas que sí hacen el uso de la tecnología, pero no directamente para la clase con el niño o niña, sino para procesos más administrativos, por ejemplo, que puedan manejar el Word para enviarle una carta a los padres de familia, que puedan manejar el Excel para organizar sus notas, ¿sí? Y otra frase importante era, solo hay un aula de audiovisuales y somos cerca de 800 estudiantes. Entonces, en promedio, si son 800 estudiantes y cada grupo es de más o menos aproximadamente 35 estudiantes, pues, y hay una sola aula donde entran 35 estudiantes, es muy difícil que se pueda utilizar eh, o que todos puedan tener una clase que involucre la tecnología. Entonces, esos son los principales elementos que se plantean frente a cómo ven el uso de la tecnología. Hay una cosa muy rescatable, y es que nosotros decíamos hace un momento el aumento de esa brecha de la que hablábamos, porque algunos docentes estaban resistentes al cambio, pero y los planteamientos y otros antecedentes muestran que hay resistencia al cambio, pero cuando te sientas a conversar con los docentes, cuando los chicos les dicen, profe, usted puede aprender y todos podemos aprender, esa resistencia empieza a permearse
empieza a ser persuadida, empieza a hacer que los docentes puedan decir, bueno, pues yo me ensayo. Un docente en un espacio, después de aplicar una de nuestras encuestas, nos sentamos a tomar café y él decía, pues finalmente algún día voy a tener que aprender. Yo no quería ni tener celular, decía, pero ahora tengo. Yo creo que voy a tener que aprender a manejar dos, tres cositas de estas. Y claro, yo creo que podemos empezar a trabajar poco a poco con los maestros para esa parte y también hicimos unos grupos vocales que nos permitieran estructurar propuestas, ideas. Durante el 2024 yo fui miembro del consejo directivo y yo venía adelantando cosas y decía, bueno, demos ideas, a los estudiantes les decía, demos ideas para que haya unos primeros pasos en materia de la inclusión de la tecnología de una manera más fuerte dentro del currículo. Entonces ellos decían que aquí tenemos las ideas, la integración de plataformas de aprendizaje. Ellos podían hacer cursos virtuales, no necesariamente asistir a la institución educativa, pero que sí podían hacer cursos virtuales adicionales, no dejarlos por fuera, sino adicionales, como formarse. Hoy en día Colombia cuenta con el Servicio de Aprendizaje Nacional SENA, que ofrece cursos, como manejar Illustrator, Photoshop. Entonces, que ellos podían hacer esos cursos que les permitiera ir hacia allá, pero que la institución tenía que promover que les brindaran esos cursos. La formación en competencias digitales, el Ministerio de Educación Nacional ofrece formación en competencias digitales y a las instituciones que se forman les dan incentivos como tablets para todos, eh, computadores para educar y todas estas políticas que fomentan el uso de la tecnología dentro de las aulas de clase. También el Ministerio de la Tecnología lo hace. Entonces decían, bueno, que la escuela se articule con los ministerios en esos programas específicos para que nos puedan hacer las formaciones en competencias digitales, ¿sí? Y ellos empezar con sus docentes a la par a trabajar en metodologías activas y colaborativas, donde el estudiante puede colaborar con el docente y el docente con el educando, con el estudiante, de manera tal que se empezara pues a adentrarse un poco más. También se plantean la idea de como propuesta, los proyectos de innovación. Y es que algunos de ellos decían, una chica decía, mi intención era que mis estudiantes de grado cuarto pudieran trabajar en una aplicación que yo quería desarrollar para que ellos pudieran repasar en casa. No les dejaba tareas, pero sí tenían que llegar a mi próxima clase en el nivel 2 o 3 porque era como ir jugando. Eh, pero pues no encontré asesor, no había asesor, entonces tuve que desistir de mi proyecto y pasarme a otro. Entonces, claro, si los maestros no están formados en esas competencias, difícilmente pueden abordar ese tema, por eso la importancia de fortalecerlos, pero también fortalecer los proyectos de innovación. A mí me parece que es una idea muy innovadora, interesante, eh, por sus características particulares. Entonces, que efectivamente puedan hacerlo, que puedan adentrarse y que hayan muchas otras propuestas. Seguramente habrán muchas propuestas. En la evaluación y la retroalimentación digital, que lo hablábamos ahorita, que va muy de la mano con las metodologías activas y colaborativas, y pensar también en una educación a distancia. Algunos eh, se planteaban en un grupo focal que se pudiera dar una educación a distancia, que ellos podrían hacer sus prácticas pedagógicas en lugares distantes y que la formación de ellos, estando en prácticas pedagógicas distantes, pues fuera a distancia, ¿sí? Y a través de plataformas que le permitieran efectivamente continuar con quienes están de manera presencial, pero llevando la educación a territorios eh, un poco más lejanos. Ahora bien,
que este, este es una fotografía importante dentro del proceso y que va poco a poco avanzando, ¿no? Es la inauguración de unas nuevas aulas y nuevos espacios a través de la gestión. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, eh, una persona, un padre de familia de la Asociación de Padres, el señor rector de la Escuela Normal Superior de Popayán, el alcalde de Popayán, el secretario de Educación del municipio de Popayán, una estudiante de grado tercero, y quien les habla. De manera tal de que se genera una preocupación por mejorar los espacios, por mejorar los escenarios para poder llevar herramientas tecnológicas. Entonces, hoy en día ya no se habla solamente de tener un salón, un aula de audiovisuales, sino que empezar a hablar, por ejemplo, del aula móvil. Un aula móvil es, por ejemplo, es real, es un un cajón que se transporta por todas las aulas y tiene tablets y tiene puntos de acceso Wi-Fi. ¿Qué le permite el aula móvil? Que pueda desarrollarse en cualquier lugar, en cualquier espacio. No solamente dentro de del aula de audiovisuales, donde están los equipos fijos, sino que el aula móvil permite moverse con portátiles. Ahí también tiene portátiles, tiene tablets. Entonces, pasar a atender nuevos espacios y brindar buen acceso a Internet para que una vez hagan la conexión a la red, pues puedan acceder ahora sí a todas las plataformas y esa conexión, esa articulación interinstitucional que permite que los normalistas se adentren hacia allá y por supuesto empiecen a llevar sus primeros pasos y sus primeros pinos en materia de involucrar las tecnologías de la información. Por eso veíamos esta fotografía que podemos encontrar aquí, donde la estudiante ya lleva su micrófono, sus elementos y está entrevistando, está siendo grabada y está entrevistando a su compañerito de grado segundo. Entonces, empieza ese proceso de involucrar las herramientas tecnológicas como tal. ¿Sí? Ese es lo que hemos traído para contar, para socializar. Aquí hay una bibliografía importante y sobre todo, finalmente reconocer que lo más importante que podemos hacer es fomentar la educación, es promover la educación, es generar que la educación llegue eh, a todos los lugares. Si hay buenos maestros formados con muchas competencias y que encuentran la estrategia de llegar a cualquier lugar y que quieran seguirse formando, por eso hablamos de mm, llegar a la educación superior, no sea eh, el final, sino el comienzo de los logros, transmitir mucho hacia allá. Muchas gracias. Excelente presentación, maestro Bonilla. Muchas gracias por esa prestancia, también por inspirarnos a todos los que estamos embuido en el ámbito académico y trabajamos con personas que queremos formar, que queremos ayudar a otros, entendiendo el gran impacto que genera la investigación y generan también docentes y académicos como usted en otras personas, cómo van formando. Es un impacto maravilloso. Así que desde ya, muchísimas gracias por todo ello. Voy a continuar en este momento con nuestra exposición, invitando también, como ya se ha planteado, a nuestros asistentes a realizar algunas preguntas, consultas que ustedes tengan dispuestas a realizar. Y dentro de ellas hay varias que podríamos ir destacando básicamente y que tiene que ver, maestro, con ¿cómo consideran ustedes, los normalistas, en este caso, la formación que reciben sobre las herramientas tecnológicas?
¿Cómo son vistas desde la vereda de como normalista que usted desarrolla? Sí, es muy importante decir que ellos consideran, casi puntual, que hay un gran vacío, que reciben poca formación sobre el tema y que ese vacío se puede haciendo muy grande si no reciben formación. Por eso creen que hace falta que las instituciones educativas como las escuelas normales reciban más elementos, más formación, sus docentes, para que por supuesto los normalistas se formen más, se fortalezcan en ese aspecto y ellos puedan empezar a hacer uso. Es más, que los mismos docentes empiezan a hacer uso y a hacer ensayo. Eso es importante, el ensayo. Los normalistas decían, si el profe dice que no la quiere usar porque no sabe cómo se usa, y nosotros le decíamos, pues ensayemos a ver qué pasa, profe. Finalmente no están los niños, estamos nosotros, y si la embarramos, pues nos reímos entre todos, pero cuando lleguemos con los niños, vamos a estar seguros cómo se usa. ¿Sí? Ese es un punto importante. Totalmente de acuerdo, maestro, y por supuesto, es un gran desafío, como también nos ha planteado en estas consultas internas la maestra Lucía Mellán, y es muy atingente esta consulta producto de la historia reciente que hemos vivido. ¿Cree usted que tras la pandemia las escuelas normales deben reformar su currículum para integrar mejor la ciencia y tecnología del siglo XXI y así formar docentes más preparados? Sí, miren, yo voy a contar una pequeña anécdota, muy corta, muy corta. Cuando llegó la pandemia, antes de que llegara la pandemia, nosotros veníamos generando con un colega una cartilla para que los chicos llevaran la cartilla todo el tiempo como un seguimiento, ¿sí? La clase tal, vas a hacer tal cosa, pan, a la siguiente, como una cartilla de guías, en casa estudia esto, lo otro. Yo me fui a ser coordinador de otra institución y ¡pum! Empezó la pandemia, el aislamiento. La escuela normal que yo conozco solo tenía un correo institucional, era el correo de la rectoría, nadie más tenía correo, ¿sí? Institucional. Y entonces llega la pandemia y yo recibo un correo de un correo que jamás había visto. Tenía el nombre de mi compañero, vamos a decir que se llama Juan Carlos, por ejemplo. Entonces, Juan Carlos arroba normal de tal, y yo, normal, y un correo, esto debe ser que me van a hackear, y yo lo llamé, hola, ¿cómo vamos? ¿Qué pasó? Y me dice, necesito la cartilla en digital urgente. Vamos a dar clase por plataformas y yo no tengo nada, ¿sí? Entonces, eso generó, por ejemplo, que la institución que yo conozco, la normal que yo conozco más, pasara de tener un solo correo institucional a tener 1.732 correos. Y a través del correo institucional de cada persona podían acceder a la plataforma y ver sus notas, a subir sus tareas, hacer todos sus ejercicios. O sea, la institución tuvo que cambiar de un día para otro muy rápido por el tema de la pandemia. Y en eso se quedó, en esa transformación, pero no ha hecho el ajuste al currículo. Entonces nosotros decíamos, hay que ajustar el currículo y hay que inclusive tener un reglamento del uso del correo, ¿sí? Del uso de las plataformas. ¿Qué puedes hacer con tu correo institucional y qué no? Oye, no puedes vender, no puedes abrir un Instagram con tu correo institucional para vender, porque no es para eso este correo, ¿sí? Entonces, articular se hace necesario, se hace muy necesario y no podemos desconocer las plataformas. Miren, por ejemplo, hoy estamos cada uno desde diferentes lugares del mundo, ¿sí? Conectados aquí. En otro momento de la historia tendríamos que estar todos sentados en un auditorio y tendríamos unos costos elevadísimos, pero la introducción de la tecnología del siglo XXI nos permite estar aquí. Entonces, las normales deben
actualizarse en ese punto del currículo se hace necesario. Totalmente, claro, totalmente de acuerdo. Y es una gran experiencia, maestro. Y uniéndola a ello mismo y en base a esta gran consideración que se nos plantea muchas veces que cómo debería ser una ruta de formación de los maestros y maestros en formación, la maestra María Muñoz nos plantea la siguiente interrogante, también muy atingente propiamente tal. Y ella consulta, ¿cree usted que el uso de tecnología es desaprender o que coarta la creatividad de los estudiantes? Y eso básicamente también va muy ligado a que la formación de los normalistas debe ser una base para licenciados, pues esto agranda la brecha del uso de recursos. En realidad ahí hay un gran desafío, maestro, ¿no? Sí, mire, y es un temor, ¿no? Muchos dicen, se me pega el computador y no me crea, no hay creatividad, pero resulta que se va a ver reflejado en el producto final. Porque si tú le dices a un joven, por ejemplo, digamos un adolescente de grado décimo, vamos a crear un diseño para la feria de la ciencia que viene el otro mes. Van a llegar un montón de diseños, pero vas a ver que unos diseños van a estar más atractivos y otros van a estar menos atractivos, algunos van a tener unas cosas raras, diríamos, ¿sí? Y otras cosas muy llamativas. Resulta que estas inteligencias artificiales y estas herramientas necesitan de alguien que los alimente, les transmite la idea. Yo puedo escribir un video donde dos niños caminando, o puedo escribir un video en la playa soleada con el mar azul, donde haya un niño de cabello rojo y una niña mona caminando y se abrazan para saludarse. El resultado va a ser diferente. Entonces hablamos de que se va a ver la creatividad en el producto. Entonces, a veces pasa, ¿no? Nuestros estudiantes nos pasan textos y vamos a encontrar ensayos y uno dice, Virgen, pero ¿de dónde salió este ensayo? Ah, ¿Sí? Entonces, claro, en el producto es donde podemos encontrar esos resultados y esa apertura a la creatividad y a la imaginación, que es muy importante. totalmente de acuerdo, maestro. Y llega una consulta y con ella vamos a cerrar esta interesante ponencia de este día y de inicio de semana, por sobre todo. Desde Honduras, maestro, la maestra Mónica Alejandra Ordóñez le saluda desde San Marco de Colón, en Choluteca, Honduras, y la consulta de ella y la lleva a su historial como tal. En mi malla curricular, plantea la maestra, en los años 1993 y 1994, no recibí formación sobre tecnologías de la información y comunicación, las TICs. Entonces, o no recibió esta formación pertinente. Y actualmente, post pandemia, hoy en día, ¿existe alguna asociación, y se lo plantea, se lo pregunta a usted, en América Latina de secretarios de educación para realizar ajustes a la malla curricular de nuestros países? Justamente que sí, sí hay una red de cooperación para la educación de América Latina y el Caribe, se llama, Ujú. y donde los secretarios de educación se involucran, se asocian, inclusive hay centros de referencia de Latinoamérica que les ayudan a articular, ¿sí? Y a llevar como de esa manera, se llama REDCEL, es R-E-D-CEL, ¿sí? REDCEL. ¿Qué hace? Que los secretarios de educación de Latinoamérica se articulan atrás de ahí, cuentan experiencias, lecciones aprendidas y les permite en materia de políticas educativas también, inclusive, poder influir más y transformar, abrir algunas opciones por ahí, aperturar.
En algún momento la UNESCO, ¿sí? Y otras organizaciones apoyaron proyectos innovadores a través de Rexel, ¿sí? Por eso conocí sobre esa plataforma, porque la UNESCO y otras entidades de cooperación internacional hicieron donaciones importantes para que las secretarías de educación se fortalecieran en esas temáticas. No, maravilloso. Y esa experiencia es la que tienen nuestros alumnos de nuestra casa de estudio, la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Por eso es muy importante que ustedes sigan compartiendo estas ponencias, sigan realizando comunidad, intercambiando conocimiento y además también conectando con otros académicos de distintas latitudes. Esto solamente potencia y hace crecer mucho más esta gran red que tenemos. Maestro Johnny Bonilla, muchas gracias por esta gran presentación. Invito también a nuestros asistentes a que puedan presenciar los próximos eventos que tenemos programados ahí en ese código QR o también escribiendo o adscribiendo a las redes sociales de nuestra casa de estudios, en donde promovemos la cultura científica a través de Next You Site. Lo importante, estimados asistentes, maestros también, es que ustedes puedan seguir participando. Ustedes también van a recibir un certificado de participación muy importante en 10 días hábiles. Por lo tanto, si ya se han registrado en sus correos, ahí lo van a recibir. O si no, también pueden escribir a nuestra red alumni para que desde ahí puedan recabar mayor información. Quiero despedir esta gran intervención, gran ponencia que usted nos ha compartido, agradecer a más de 40 participantes que han estado acá presentes junto a usted, maestro, así que ha tenido una convocatoria también de alto impacto. Se nota su prestancia en el ámbito académico y también su presencia en su formación, así que muchas gracias. Y quiero invitarlo a que nos dé sus palabras al cierre, en agradecimiento también a estos participantes que han estado junto a ustedes. Sí, pues muchas gracias a todos por conectarse, por escucharme. No se olviden de experimentar, de vivir diferentes prácticas educativas y por supuesto de transmitir mucho nuevo conocimiento a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y ahí es donde está la responsabilidad de cada uno, seguir creciendo y avanzando. Agradecemos a todos, un fraterno abrazo, un gran inicio de semana para cada uno de ustedes y será entonces hasta una próxima convocatoria. Muy buenas tardes.